Sí, Perfecto. Listo. Muy buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Caroline Maturana Hernández. Vengo en representación de la Universidad Libre, sede Cartagena, en representación del semillero tan destacado, liderado por el doctor Fernando Luna Salas. Para mí, de verdad, es un gran honor compartirles este tema de debate actual en Colombia. Agradezco principalmente a los organizadores, ante todo al doctor Michael Storr y a la Universidad Kiel de Alemania. Espero que sea de su total agrado este conversatorio. Hoy en Colombia, en nuestro sistema probatorio colombiano, se usa y se utiliza en el frecuente ámbito jurídico la valoración de los documentos públicos y los documentos privados y cómo se ve su impugnación y se da la trascendencia en este campo social. Ahora bien, la estructura de esta temática se va a realizar de la siguiente manera. Hablaremos de las generalidades de la prueba documental, luego los documentos públicos y privados y su autenticidad, y asimismo hablaremos de su valoración y su impugnación. Muchas veces nos hemos preguntado ¿qué se refieren a documentos? Pues muchos dicen, es un escrito, otros dicen, es un objeto. Pero nuestra legislación colombiana nos estipula, de acuerdo a las normas procedimentales, determinados conceptos o acepciones que tenemos que tomar en cuenta en nuestro día a día. El documento, como medio de conocimiento, ha sido uno de los más frecuentes, útiles, idóneos en el sistema probatorio colombiano. Y esto es debido a su gran capacidad para preservar información y asimismo proporcionar ideas objetivas al proceso, ideas confiables, que de alguna u otra forma esto genera confiabilidad, un poco de certeza en lo referente al tema a aprobar, en donde se verifican, se respaldan ideas fácticas que las partes esgrimen dentro del proceso. Ahora bien, en nuestra ley 1564 de 2012, mediante el cual expide el Código General del Proceso, exactamente en su artículo 243, nos dice que son documentos los escritos, impresos, planos, dibujos, cuadros, mensajes de datos, etcétera. Pero es del común imaginario y creo que muy sesgado que cuando nos hablan de documentos simplemente nos remitamos a una hoja escrita o a un sello en un papel y eso era lo que generaba completa certeza y validez al proceso. Pero esta idea no es tan cierta, puesto que documentos comprende diversas categorías que provienen de carácter declarativo y que, por supuesto, deben ser valorados por un juez de acuerdo a los principios de la sana crítica. Ahora bien, para la doctrina colombiana, según el maestro Jairo Parra Quijano, nos define documentos, me permito citar, a todos aquellos objetos que representan un hecho cualquiera o una manifestación del pensamiento. Si el objeto se muestra a sí mismo sin representar algo distinto, no es documentos. Entonces, vemos aquí que simplemente no es algo que represente un hecho, sino también de un imaginario individual, y que si esto no representa algo o representa alguna noción, se ve de que simplemente no es documento. No es documento, no se puede evaluar de esa manera. Asimismo, tomamos a los doctrinantes de Río González y maestro Luna Salas en su obra La prueba indiciaria, una mirada desde los sistemas procesales civiles y penal, que nos dice que el documento no es simplemente algo que nos permita acreditar un hecho con soportes, sino que tiene el factor temporalidad, factor tiempo, que permite que en esa permanencia, que siempre esté dispuesta
documento allí a disposición del proceso, por decirlo así, nos va a crear y nos va a verificar la ocurrencia de los hechos de intereses de las partes. En este caso, sería tanto el demandante como el demandado. Ahora bien, ya vimos simplemente de que documentos no es simple lo del imaginario que es escritos, impresos, sino que también por la nueva era y la vertiginosa tecnología nos está brindando también pantallazos de WhatsApp, como lo dice la jurisprudencia colombiana. Pero esto también requiere algunos requisitos para que se considere certero, se considere su autenticidad dentro del proceso, pero de este tema hablaremos más adelante. Nuestra ley colombiana procedimental, Código General de Proceso, en su artículo 243, inciso 2, los documentos pueden ser públicos y privados. Públicos toda vez que sea otorgado por un funcionario público o con su intervención, y a su vez que el documento sea otorgado por un particular en función de su ejercicio público. Asimismo, la ley nos estipula de que el documento privado son todos aquellos que no cumplen los requisitos de estos documentos públicos. De pronto fue muy corto en especificar que los documentos privados son estos, pero nos dejan claro de que pues lo que no está suscrito por un funcionario público es un documento privado. Por decirlo en palabras más coloquiales, que suscriben los particulares sin intervención de un funcionario público. Encontramos en nuestro artículo 244, inciso 2, de nuestro Código General de Proceso colombiano, que los documentos públicos y los privados emanado de partes o de terceros, en original, en copia, elaborados, firmados o manuscritos, y los que contengan la reproducción de voz o imagen, se presumen auténticos. ¿Qué quiere decir esto de auténticos, de que sí entran al proceso? De que son certeros, de que la misma ley nos está diciendo de que nos generan una presunción legal. Pero atención a esto, porque no tengan presunción legal no significa que no puedan ser impugnados. Y esto vamos a hablar más adelante, pero quisiera darle un abrebocas acerca de lo que nos quiere decir. Es decir, entran estos procesos con confiabilidad, pero las partes pueden estar en desacuerdo y pueden impugnar su autenticidad. Hablando un poco de materia penal, vemos que estos documentos hacen un cambio totalmente radical, y es que en la legislación penal colombiana esos documentos públicos cuentan con una autenticidad automática. ¿Cómo así? Ellos entran al proceso inmediatamente sin ser impugnados, por decirlo así, o cuestionados anteriormente. Se le da una certeza, una confiabilidad al momento de ingresar, mientras que esos documentos privados cuentan con una acreditación de un testigo, y dentro de la misma audiencia es que se va a acreditar esta presunción de autenticidad del documento privado. Entonces vemos aquí una comparación, una diferenciación entre el régimen civil y el régimen penal. Ahora bien, encontramos que estos documentos, para que puedan crear y acreditar hechos, ellos cuentan con una valoración probatoria. ¿Cómo así que valoración probatoria? Para que estos puedan esclarecer determinados hechos, deben estar sometidos a una evaluación, o por decirlo así como dice la legislación colombiana, mejor aún, una valoración en donde el juez, que es el director del proceso, examinará de una manera exhaustiva el documento, teniendo en cuenta su relevancia, su pertinencia, su conducencia y evidentemente su autenticidad. Así como las categorías que representan su carácter declarativo y los argumentos y las otras pruebas que se aporten al proceso. Asimismo, vemos que existe una autenticidad, un valor probatorio acerca de estos documentos públicos y privados. En un proceso, normalmente nosotros vamos a encontrar que si se aporta un documento público, estos se dan fe de su otorgamiento.
y que las declaraciones que se haga un funcionario, pues se va a tener como confiable o como que se pueda creer en sí mismo. Y esta regla es de obligatorio cumplimiento. Pero cuando nos vamos a estos documentos de escrituras públicas, vemos que las declaraciones que se hacen entre ellas, entre las partes, tanto demandante como demandado, siempre se va a tener confiabilidad o mejor aún para no redundar tanto, certeza de lo que de alguna u otra manera se enuncia allí. Se da el objeto del contrato, el propio acto jurídico que se encuentra involucrado a sí mismo. Pero cuando nos hablan de los terceros que intervienen en esta declaración de la escritura pública, nos dicen, pues esto ya no se va a valorar de esta forma, sino vamos a dirigirnos a la legislación procedimental, exactamente el artículo 166 del Código General del Proceso, donde nos dice de que esa valoración se va a tomar de acuerdo a los principios de la sana crítica, es decir, de la valoración que hace el juez. Para el maestro Parra Quijano, en su obra Manual de Derecho Probatorio, dice que sencillamente, y es claro y se ejemplifica también en nuestra legislación procedimental, que el valor probatorio de tanto de los documentos públicos como los documentos privados es igual. Ambos se consideran auténticos, ambos entran al proceso, simplemente que por ser una presunción legal como tal admite su impugnación o su contradicción. Asimismo, encontramos en la misma línea de esos documentos privados que existen declaraciones de ella, como también lo habían visto anteriormente en los públicos, que se dan emanados por terceros. Y en esta situación, el juez dice, no es necesario que me ratifiques el contenido que está en ese documento, sino que se da ya por automáticamente evaluado. Asimismo, salvo que aquel contra quien se aduce solicite su ratificación, es decir, que de alguna u otra manera se impugne. Finalmente, cuando vemos que nos hablan de este instrumento público y este cuenta con algunos defectos o no se da por el funcionario competente, se ve un poco sesgado por la parte competente, este se va a convertir en un documento privado. Y mire que en esto muy importante, y hago énfasis, y es que ¿cómo me puede cambiar a mí un documento público a un documento privado solamente porque exista un defecto procedimental o de competencia del funcionario? Ahí la pregunta que de pronto muchos doctrinantes se hacen respecto a ese tema, pero eso dejémoselo a los legisladores. Asimismo, ahora abordaremos un tema de total importancia en la práctica procesal y probatoria, la cual es muy dinámica, y con ello me refiero a la llamada tacha de falsedad. Muchos dicen, bueno, este término de tacha de falsedad, ¿de dónde proviene? ¿De dónde viene? No se entiende, ¿cómo así que me tacha? Pero bueno, esto tiene unos orígenes muy lejanos de acerca de lo que mismo se considera que es tachar una hoja, pero de eso no nos vamos a adentrar hasta en el momento. Dicen nuestra legislación colombiana que la tacha de falsedad es un acto procesal que busca cuestionar la validez, autenticidad o veracidad de un hecho. Lo encontramos en el artículo 269 de nuestro Código General del Proceso. Con esto yo quiero decir que tanto los documentos públicos como los privados se pueden impugnar por las partes, mientras que estos presenten pruebas que demuestren que están siendo falsificados o se encuentran vicios o alteraciones en su expedición. Ahora bien, todos conocemos que en materia procesal existen unas etapas probatorias, procedimentales, que nos dice que hay una oportunidad para poder ejercer esa tacha de falsedad o solicitar esa tacha de falsedad, por decirlo así, y es en el momento, justo en el momento en que la parte, ya sea demandante
o demandada puedan, sea en la presentación de la demanda o en la contestación de la demanda, disculpen, o en el transcurso del proceso, es decir, en la audiencia. Ahí mismo, cuando el juez le da la oportunidad para que estas pruebas puedan ser controvertidas de acuerdo a su autenticidad, el sujeto podrá demostrar las pruebas relevantes que digan que ese documento no es auténtico por tales razones. Y ahí hablamos de uno de los requisitos de admisibilidad de la tacha de falsedad, y es que dice que esa persona debe justificar, debe manifestar por qué ese documento es falso. Bueno, aquí vamos a hablar acerca de algo que suele pasar en Colombia, y es que de pronto muchos no estamos de acuerdo, es que ¿por qué esa tacha de falsedad se va a proponer simplemente cuando es fundamental para fallar el caso? Es decir, que si no es fundamental, pues ahí arrojémoslos a la basura, y pues este caso no sería así. Pero la ley colombiana nos estipula, no, simplemente esto entra y cobra importancia cuando es fundamental para fallar en un proceso. Uno de los medios más utilizados para poder proponer la tacha de falsedad o el desconocimiento de este documento se pronuncia en el artículo 273, y es que cuando se declaren que estos documentos por sí, por una parte, no se declara auténtico, se busca como medio de prueba un cotejo de letras o de firmas, que se encuentran unas reglas estipuladas en los numerales que ven en la diapositiva, como primero las escrituras públicas firmadas a las personas a quienes se les atribuye el documento, como segundo punto, documentos privados, reconocidos y expresamente o declarados auténticos por decisión judicial en que aparezca la firma, la letra, la voz, la imagen en la persona a quien se le atribuye el documento. Como tercero, las firmas y los manuscritos firmados que aparezcan en actuaciones judiciales o administrativas. Cuarto, las firmas puestas en cheques girados contra una cuenta corriente bancaria, siempre en que haya sido corroborado sin objeción del cuentaviente. Y quinto, otros documentos que las partes reconozcan como idóneos para la confrontación de dicha prueba. Y hago un énfasis en que a falta de estos medios, el juez podrá ordenar el escrito o firma de materia en el cotejo que escriba algo y se hace la comparación para los fines probatorios que haya de lugar. Entonces, esto no quiere, en pocas palabras, decir que si existe una técnica para que ahí mismo en la audiencia, si no se llega a dar por los requisitos establecidos, se dé esa autenticidad o se pueda impugnar esa autenticidad del documento. Por otro lado, en temática de valoración de documentos, especialmente privados, actualmente en Colombia existe un álgido debate acerca del valor probatorio que le otorga a los pantallazos, o como mejor aún le dice la jurisprudencia, la captura de mensajes de WhatsApp. Vemos que a partir de la tecnología, el WhatsApp ha cobrado una importancia, las redes sociales, Instagram, WhatsApp, Facebook, a tal punto de crearnos así, inmiscuirse en el ámbito jurídico. Y este pantallazos de WhatsApp, al ser una prueba documental, es cierto que requiere un análisis exhaustivo de su contenido, como lo hemos dicho anteriormente. La legislación colombiana le ha dado distintas valoraciones a este medio de prueba. Y como primer antecedente de esto, encontramos la ley 527 de 1999. Esa ley, en sus artículos 10 y 11, nos dice cómo vamos a valorar ese medio de prueba y cómo se dará su admisibilidad. Esto nos dice de manera detallada cómo se van a tomar en cuenta, cómo el juez va a evaluar dicho documento. Ahora bien, la Corte Constitucional ha sacado varias jurisprudencias acerca de este mismo tema, y con esto quiero enfatizar en que cada sentencia se toman determinadas decisiones que de pronto podemos decir que nos crea una inseguridad jurídica.
volvemos a la ley 527 del 1999 en la sentencia C622, donde nos dice que se habla de la doctrina de la equivalencia funcional. ¿Cómo así que esa equivalencia funcional? Que simplemente tanto los documentos escritos como los documentos electrónicos van a ser iguales, van a crear la misma validez, la misma certeza y confiabilidad. Y también debe ser muy rápida también su función de acuerdo a lo que pues llegue al proceso. Asimismo, tiene que cumplir con los requisitos técnicos y jurídicos plasmados en la ley. Ahora vamos a hacer la comparación de la sentencia 66C604 del 2016, la cual nos dice donde la sala plena de la Corte Constitucional determinó que esas capturas de mensajes de WhatsApp carecen de un valor probatorio por si no se asegura la información integral que en ella contiene. Es decir, ¿cómo le vamos a nosotros acreditar a usted ese documento cuando llegue el proceso si no sabemos si se alteró? Y como existen estas aplicaciones en el software de que se puede falsificar un documento fácilmente, una imagen, un Photoshop. Entonces, ¿cómo usted me viene aquí al proceso a decir de que no, simplemente es auténtico, yo no le cambié nada? Entonces, por eso es que la sentencia de la Corte Constitucional nos dice, pues está bien, puede entrar al proceso, pero ¿cómo yo me aseguro de que eso no está alterado o que no está modificado? Entonces, por eso hace énfasis en que carecen de un valor probatorio, no hay certeza de seguridad y puede que se equivoque el juez en dicha valoración. Ahora bien, retomemos con la sentencia T043 del 2020, donde la Corte nos dice, eso hay que dársele valor a una prueba indiciaria, solo de indicios. ¿Por qué? Porque este documento se encuentra en una debilidad frente a la posibilidad de realizar las alteraciones del contenido. Es decir, puede entrar como prueba, sí, pero no va a ser esa prueba contundente o veraz o la que me va a dar completa confiabilidad para poder tomar la decisión. Puede entrar a respaldar otros medios de prueba. Entonces vemos que ahí su valor probatorio no es tan efectivo, pero se tomará en cuenta. Luego en la sentencia T467 viene la Corte y me vuelve a cambiar el concepto y me dice, bueno, ya no se va a tomar como prueba indiciaria, se va a tomar según las reglas generales de los documentos, es decir, de acuerdo a lo que se estipula en nuestro Código General de Proceso. Sí me va a tener una completa validez. Entonces, vamos a hacer un análisis reflexivo, los invito, y como a mí la jurisprudencia colombiana en menos de 5 años me saca diferentes legislaciones acerca de un mismo tema y con los casi similares casos. Entonces ahí estamos ante una inseguridad jurídica a distintas valoraciones probatorias que se le otorgan a estas capturas de pantalla en WhatsApp. Es allí donde nos cuestionamos qué tanta seguridad nos proporciona nuestra administración de justicia, en donde sorpresivamente de un día a otro nos da decisiones y nos crea una total desconfianza y una inconsistencia y una incertidumbre jurídica que va a perdurar mientras que los doctrinantes y los maestros de derecho nos digan, esto puede ser así, esto puede ser así, pero al fin y al cabo sabemos que la Corte Constitucional es la que nos toma las decisiones. Podemos guiarnos de la doctrina, pero si de ellos no proviene la seguridad jurídica, entonces, ¿dónde estamos? A término de conclusión, vemos que este medio de prueba es controversial y sigue y se incursiona todavía en las problemáticas jurídicas y doctrinantes y va a ser un tema de nunca acabar. Sabemos que estos temas probatorios son de total interés y creo que a todos nos interesa, tanto demandantes como demandados, porque ahí es donde nosotros vamos a hacer valer nuestros hechos y que el juez nos valore nuestras proposiciones fácticas y pues como muchos dicen, de nada sirve probar si no se me aporta como tal la prueba. Dame la prueba y simplemente te doy el derecho. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Caroline Maturana Hernández por
su ponencia. ¿Hay preguntas de parte de los participantes? Caroline, muchísimas gracias por la presentación. Muy interesante ese tema y creo que es, digamos que actualmente con todos digamos, las redes sociales y, bueno, WhatsApp y todo eso, muy importante y creo que a cualquiera de nosotros nos ha tocado un tema de estos de pantallazos bueno, y lo que tiene que ver con, con este medio de prueba. Pero yo quería preguntarte, tú mencionaste durante esos 5 años la Corte ha cambiado, digamos que drásticamente su posición al respecto. Actualmente, digamos que, ¿estamos en esa inseguridad jurídica o cómo se resuelven esos temas cuando queremos hacer valer, digamos, un pantallazo? Ya sea, no sé, y también la otra pregunta es, tú mencionaste solo WhatsApp, pero no sé, Messenger o cualquier otra, no sé, red social o Telegram. redes sociales. ¿Ah? Telegram. Telegram, no sé. ¿Qué se ha dicho al respecto? ¿Qué has escuchado? No sé si tienes alguna información sobre eso o cómo se Muchas ha gracias. tratado en la práctica. Muchas gracias por la pregunta. Pues acerca de la inseguridad jurídica que estaba planteando anteriormente, pues sabemos que una de las fuentes formales del derecho colombiano está la doctrina, la jurisprudencia, y vemos que, pues sí, es real. Actualmente los documentos se deben valorar de acuerdo a las reglas generales que nos estipula la ley colombiana. Pero de pronto me enfoco en esa inseguridad jurídica, es que cambian de posición repentinamente y uno queda, pues, entonces, ¿a quién le creemos? Pero sí existe la última sentencia que cité, la del 2022, que estos documentos de pantallazos de WhatsApp deben ser reconocidos como ya la regla general de los documentos nos ha establecido la ley. Y respecto a la pregunta de que si entran otros medios de prueba, eso, fíjense que eso es una controversia álgida que se ha visto que las que se refieren con mensajes de datos, a un mensaje de Instagram, a un mensaje de Telegram, a un Twitter. Entonces, en Colombia, pues aún estamos debatiendo acerca de exactamente cuál es el medio y a qué se refiere la ley con mensajes de datos o correos electrónicos, pero hasta ahora se ha dado el énfasis acerca de los pantallazos o captura de WhatsApp, como lo dicen coloquialmente, pero no ha hecho de pronto, no se ha adentrado acerca de otros medios, porque estamos en el debate de qué se considera mensaje de datos, si es por medio de vía línea o Telegram. Entonces, de acuerdo a tu pregunta, sí, vemos que la jurisprudencia colombiana y la ley como fuentes formales del derecho nos dan varios panoramas acerca de este tema y los documentos, como bien lo dije anteriormente, tienen que ser valorados, esos documentos electrónicos tienen que ser valorados con las reglas generales que nos estipula la ley colombiana exactamente en su procedimiento. Muchísimas gracias por esta respuesta. ¿Hay otras preguntas de parte de los participantes? Sí, con mucho gusto. ¿Me escuchas? Bueno, te agradezco por tu ponencia y mi pregunta es la siguiente. Nos hablaste sobre la valoración probatoria de los documentos y mi pregunta es, digamos, en el nuevo escenario en que se encuentra Colombia, que es una administración de justicia virtual, ¿qué opinión te asiste frente a la valoración de un documento, pero ya no de manera física, sino ante este mundo virtual en donde ya las partes, incluso hasta el mismo juez, nunca van a ver el documento en físico, sino que se van a encontrar con un documento que está completamente digitalizado y que tienen que, digamos, que conocerlo y manejarlo en ese sistema de administración de justicia? Quería saber tu opinión frente a ese tema. Gracias. ¿Listo? Perfecto. Bueno, sabemos que la virtualidad ahora ha tomado un gran auge y definitivamente muchos consideran de que cómo usted me va a aportar un documento público por medio de cámara, por medio de dos
panoramas diferentes y yo lo voy a tomar auténtico, así como así, y lo voy a valorar de la mejor manera. Pues ahí cabe la pregunta. Creo que la virtualidad ya no la vemos como un ideal imaginario, ya esto cobra también importancia en el proceso, en el derecho. Y los jueces, para valorar tales documentos públicos, pues las partes los aportan claramente, estos entran como auténticos, de ahí también estamos hablando de esa equivalencia funcional. Ya como lo había mencionado anteriormente, ahora porque tú me entregas un documento a mí por vía virtual, no quiere decir que sea falso, o que bueno, puede que sea un poco complejo aportarlo, pero hay equivalencia funcional. Hay algo que me está diciendo la ley, es que porque estemos en una virtualidad, este documento no quiere decir que no vaya a ser mismo que en una audiencia donde estemos en unos estrados. Entonces, de acuerdo a esa pregunta, pues hay equivalencia funcional, total equivalencia funcional de ese documento público, de ese documento privado. Y como lo había dicho anteriormente, existe autenticidad en ambos documentos. No sé si de pronto respondí de acuerdo a lo que me estabas preguntando o hay otras preguntas por parte de ustedes, jurados o del público. Muchas gracias también por esta respuesta. ¿Hay más preguntas? Entonces, quizás un comentario y también una pregunta de mi parte. Pues me parece que en Colombia otra vez ya estuvimos de esta opinión ayer en cuanto a la digitalización del procedimiento civil. En Colombia, pues hay una tendencia mucho más fuerte a las audiencias virtuales. En Alemania todavía, pues después de la pandemia, otra vez volvieron casi todos los jueces, todos los juzgados a la presencialidad. Y en esta área también, en cuanto a documentos electrónicos, me parece que Colombia es más progresiva, se puede decir, pero hay una cierta preocupación porque es mucho más fácil manipular o falsificar documentos electrónicos que documentos escritos, documentos físicos. Y mi pregunta sería cómo se puede manejar este peligro que con los documentos electrónicos es más grande y qué parte tiene entonces la carga de pruebas si no se puede verificar que no hay una manipulación del documento electrónico. Pues, por ejemplo, una parte, el demandante presenta un documento electrónico y dice de este documento sigue que, por ejemplo, hay una celebración de un contrato, y la otra parte dice, no, este documento electrónico fue falsificado. Entonces, ¿qué parte tiene que probar eso o qué parte tiene que probar lo contrario? En tu opinión, y en eso hay una diferencia con los documentos físicos. Gracias por la pregunta. Bueno, como lo había dicho en la ponencia, la parte contraria le corresponde impugnar ese documento, porque es que si entra el proceso, reitero, y nadie me lo impugna, nadie hace la controversia, él sigue. Ahí donde tuviste la oportunidad de presentarme la tacha de falsedad, no lo hiciste en esa oportunidad legal, sino pues sigue y ya no se demuestra nada, el juez va a tomar la decisión de acuerdo a lo que ve. ¿Me podrías, agradezco recordar la otra preguntita que me estabas planteando, por favor? La pregunta es, pues, si hay esta tacha de falsedad, entonces, ¿qué parte tiene que probar que el documento es auténtico o el documento electrónico es falso? La parte contraria. La parte contraria es la que tiene que alegar esa falla de falsedad. Yo aporto al proceso mi documento, el demandado, la otra parte me dice, ese documento lo tacho de falso
Y para esto voy a presentar las siguientes pruebas ante el juez. Ahí el juez tomará la decisión de acuerdo a esa impugnación que se hace de la otra parte. Vale, entiendo. Y entonces, en este caso, el demandado que hace esta tacha de falsedad tiene que probar que es falso. Y pues eso puede resultar, no conozco muy bien las posibilidades técnicas de probar de que haya una manipulación en un documento electrónico, pero quizás en el caso concreto puede ser un poco difícil probar que haya una manipulación. Y la manipulación con documentos electrónicos es más fácil que con documentos físicos. Entonces, pues podría ser pues una posibilidad para partes dolosas de presentar documentos electrónicos falsos, y la falsificación es bastante fácil en comparación con documentos físicos. Y entonces la otra parte tiene el riesgo de que no pueda probar que sea falso. ¿No es un cierto peligro para los procedimientos civiles? Claramente, claramente es un cierto peligro y creo que afecta también el proceso. Y creo que la Corte y la doctrina debiera darnos soluciones respecto a ese tema, porque está bien, la tecnología nos ha traído maravillosas innovaciones, pero también necesita arduas regulaciones, porque puede afectarnos en este ámbito jurídico y también así en el desarrollo que se da en el sistema procedimental y probatorio de acuerdo al hecho que se quiera probar. Entonces, sin más que decir, totalmente de acuerdo, necesita una ardua investigación y regulación de acuerdo a este tema de peligrosidad que se ve en nuestra virtualidad. Vale, muchas gracias. Y pues hay más preguntas. Profe, me gustaría Sí, por favor. más que una pregunta. Más que una pregunta, es una complementación a lo que refería la expositora, y es, por ejemplo, el sistema jurídico colombiano tiene una particularidad que no he visto en otro ordenamiento, que es la parte que tacha el documento es la que se encarga de probar que es falso. ¿Sí? Entonces, si la tacha viene de la parte demandada, es ella la que tiene que probarlo, que en efecto el documento fue falso. Pero tiene una particularidad, que si ella, por ejemplo, la parte demandada dice es falso, pero si en el Sí, proceso no se y demuestra que es la falso, parte a ella es contraria sancionada. es Se aquella persona multa que a la parte que puede tachó el documento y no pudo probarlo, impugnar y no solo a la parte, sino al abogado esa. que lo tachó como falso. Esa es una particularidad del ordenamiento. Entonces, como para dejar esa aclaración, está regulado en el 274 del Código General, como para poner, digamos, esa particularidad del ordenamiento colombiano. Disculpe, ¿se hizo alguna pregunta, errores técnicos aquí? No te preocupes, era una opinión y una complementación a lo que tú decías frente al artículo 274, que establece que la parte que tacha el documento es la que los tiene que probar, y que en dado caso que esta tacha no prospere, será sancionada tanto la parte como el abogado que interpuso la tacha de falsedad. Así es, claramente hay que seguir las normas procedimentales de acuerdo si esto no se da en la oportunidad que se establece. ¿Hay más preguntas de parte de los jurados, la audiencia? No, creo que en este momento no. Y entonces, otra vez, muchísimas gracias a Caroline Maturana Hernández por esta ponencia, por las respuestas a las preguntas. Y ahora propongo que hacemos otra pequeña pausa de más o menos 5 minutos, y entonces continuamos con las dos últimas ponencias de nuestro seminario. Muchas gracias nuevamente por la gran invitación. Para mí es un honor. Gracias.